Hoy vamos a terminar Tito, ¿va? Vamos a leer los primeros 2 versículos, oramos y estudiamos y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Tito 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, Señor, te pedimos ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos puedas hablar por medio de ella. Es tu revelación, es lo que tú nos has dejado para poder conocerte a ti y conocer tu perfecta voluntad. Entonces, danos un corazón humilde, un corazón enseñable, y que podamos recibir lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 3 obviamente es el último de Tito, y ahí hay muchos temas que Pablo habla. De hecho, es bueno siempre recordar de que este asunto de los capítulos y los versículos realmente no es algo que existió en la época en que Pablo escribió esto. Esto fue puesto en nuestras Biblias por ahí por el 1500 como una manera nada más de poder ubicarnos fácilmente dentro de un libro. Pero si te fijas, lo que vamos a leer o lo que acabamos de leer tiene mucho que ver con lo que sale en el capítulo 2. Es como una continuación de la idea. Y habíamos dicho de que Pablo estaba hablando de que es importante la manera en la que vivimos, porque la manera en la que vivimos da fe de si nuestra conversión o si nuestra confianza en Jesús y nuestra fe en Jesús es genuina o no. Muchas veces podemos decir muchas cosas de lo que creemos, pero es realmente hasta que lo empezamos a vivir, es cuando se ve si es verdadera o no nuestras convicciones. Finalmente, cada uno de nosotros, tú y yo, vivimos por lo que creemos. Y el Evangelio se va a ver de una manera palpable y real a través de nuestra vida. Y Pablo decía en el capítulo 2 de que el Evangelio se podía ver de una manera cuando éramos ancianos, cuando eres anciana, cuando eres una mujer casada, cuando eres un joven, cuando eres un trabajador. Y en cada una de esas áreas el Evangelio de Jesús se manifiesta a través de nuestra vida. Y todo eso es posible especialmente por el poder del Evangelio, porque Dios un día nos salvó. Entonces muchas veces decíamos que a la Biblia y vemos una serie de instrucciones de cosas que debemos de hacer, pero no entendemos por qué y cómo podemos hacer esas cosas. Y decíamos de que todos los requisitos o todas las características más bien que Pablo menciona en el capítulo 2 y algunas de las que vamos a ver esta mañana son solamente posibles si hemos experimentado un nuevo nacimiento, si hemos conocido verdaderamente a Jesús, nuestra vida va a poder ser diferente. Y en esa idea, Pablo comienza a decirle a Tito, que es al quien él le escribe, la primera palabra que le dice es recuérdales. Tito, este joven pastor que Pablo envía a la isla de Creta, tiene varias responsabilidades por hacer. Pero una de esas es recordar. ¿Por qué es necesario que Tito les recuerde? Porque tenemos la tendencia, y los cretenses, como también nosotros, tenemos la tendencia a olvidar muchas cosas. Es por eso que necesitamos constantemente estar recordando o constantemente ser recordados de las verdades de Dios, de las verdades del Evangelio, porque olvidamos con facilidad. Vivimos en un mundo y en una cultura donde siempre hay muchos compromisos, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que debemos de hacer. Y a veces las verdades de Dios las vamos ahí como que las sabemos, pero no las tenemos tan presentes en nuestra vida. Cuando Tito o Pablo le dice a Tito, recuérdales, no está diciendo Pablo que debe de enseñarles nuevas cosas, sino cuando alguien te dice, te voy a recordar, significa que tú y yo ya lo sabemos. Nada más necesitamos volverlo a traer a nuestra memoria. Y para recordar algo y que se nos quede, la repetición siempre es la mejor manera. Y esto es importante porque muchas veces como pastores o a veces tú dices, el pastor otra vez va a hablar de lo mismo, otra vez va a decir las mismas cosas. Y es porque tú y yo necesitamos ser constantemente recordados. Y para poder recordar necesitamos repetir, porque podemos olvidar.
Entonces, la chamba de Tito no es inventar algo nuevo, no es innovar, sino que es repetir el mensaje que él recibió de Pablo, que Pablo recibió de Jesús. Y lo primero que dice ahí es algo que es muy interesante porque habla de cuál es nuestra postura como creyentes respecto a las autoridades y a los gobernantes. Fíjate lo que dice en el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo habla de nuestra responsabilidad como ciudadanos. El Evangelio de Jesús, y cuando Jesús vive en nuestra vida, no solamente mi vida va a cambiar, también mi familia va a ser afectada por el Evangelio, también mi trabajo va a ser afectado por el Evangelio en mi vida, pero también la vida civil de nosotros va a ser afectada por el Evangelio de Jesús. Y la manera en que tú y yo nos desenvolvemos como ciudadanos de este país y como ciudadanos en esta ciudad también tiene que ver con el Evangelio y con la influencia de Jesús en nuestra vida. La manera en que tú vives, la manera en que tú pagas tus impuestos, la manera en que tú cumples las leyes de este país, de esta ciudad, también está conectado a tu fe en Jesús. Porque Jesús cambia toda nuestra vida y está en un proceso de transformar toda nuestra vida. Y en cada área de nuestra vida podemos glorificar a Dios, incluida la manera en la cual tú y yo tratamos a nuestras autoridades. Entonces, aquí Pablo da tres actitudes y tres maneras en las cuales tú y yo demostramos de que Jesús está presente en nuestra vida. Y lo primero que dice es sujeción, habla de sujeción, que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Eso habla de subordinar, de reconocer a alguien que está sobre mí. También habla de obediencia, y la obediencia tiene que ver con acatar lo que se me pide, acatar lo que se me está diciendo. Pero no solamente la actitud de un cristiano es como que tener una actitud de respeto y acato y obediencia a las leyes del país en el que vivimos, sino que también quiero como que detenerme un poco en lo que dice al final del verso 1, dice, y que estén dispuestos a toda buena obra. No solamente tú y yo debemos de respetar y obedecer a nuestras autoridades. De hecho, Pablo, mucho tiempo antes de Tito, escribió en el libro de Romanos capítulo 13, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto a las autoridades? De hecho, vamos a leerlo porque es bueno recordarlo. Romanos, avanza hacia tu izquierda en tu Biblia y ve a Romanos. Está después del libro de Hechos. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Tú dices, ¿hasta de esto habla la Biblia? Sí, la Biblia habla hasta de esto. ¿Y cuál es nuestra actitud respecto a nuestras autoridades? Dice Romanos 13, 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios no está en este rollo de anarquía, de desacato civil, cosas así. Dios está interesado en un orden. Y tú puedes decir, pero es que nuestras autoridades o X autoridad pues no es muy íntegra. Dios no nos da la libertad de decidir si yo voy a sujetarme a obedecer. El único parámetro que yo tengo y tú tienes para desacatar algo es si va abiertamente en contra de la Biblia. Si una autoridad nos pide hacer algo que va derechamente y explícitamente en contra de algo de lo que la Biblia me dice que no debo de hacer, yo tengo que desobedecer a mi autoridad. Pero si la autoridad me está pidiendo hacer algo que la Biblia no me menciona, que es ni pecado ni ofenda a Dios, yo tengo que acatar, yo tengo que obedecer. Y fíjate, o sea, tú dices, es que Pablo no tiene la menor idea de los gobernantes que tenemos. No, sí sabe bastante. Porque cuando Pablo escribe esto, los césares eran los que gobernaban Roma. Pablo fue a la cárcel por causa de Nerón. Entonces, cuando tú dices, no, Pablo no sabe el mundo en el que vivimos, no, creo que es al revés. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la tiranía, la maldad que Nerón, como Nerón, por ejemplo, persiguió a los creyentes. Y aún a pesar de eso, Pablo dice que realmente honramos a Dios
en la manera en que tratamos a nuestras autoridades. Pero a lo que, volviendo a Tito, no solamente es un asunto de, ok, voy a acatar, voy a obedecer, sino que dice que tiene que haber una buena disposición para buenas obras en nuestra vida, respecto a nuestras autoridades. Entonces pensaba un poco en esto, que tú y yo como ciudadanos de este país no tenemos que ser pasivos, sino que tenemos que ser proactivos, tenemos que demostrar buenas obras también en nuestra vida civil. Eso es lo que dice ahí, fíjate, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿En qué contexto está hablando Pablo? En la vida civil de un creyente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú, cómo yo podemos o estamos demostrando de que somos cristianos en la manera en que vivimos nuestra ciudadanía mexicana? ¿Cómo tú y yo podemos ser una influencia buena en esta ciudad civilmente, ¿no? ¿Cómo recoges la basura? ¿Cómo dejas tu basura en tu casa? ¿Cómo tratas a las personas que pasan a recoger el camión de la basura? ¿Qué actitud tienes tú o tengo yo a la hora de conducirme de acuerdo a las leyes de tránsito? O sea, de hecho, el manejar y el honrar y el respetar las leyes de tránsito es un acto de adoración a Dios. Entonces, cuando vas al volante y piensas de que nadie te está mirando, y ahí hay un signo que dice 60 kilómetros la máxima, si tú estás obedeciendo a eso, tú estás adorando a Dios ahí. Cuando nadie te ve, ni siquiera el tránsito a lo mejor, pero Dios está mirando. Y estamos honrando a Dios en la manera en que estamos comportándonos como ciudadanos de este país. ¿Qué estás haciendo en favor de esta ciudad? Yo sé que aquí la mayoría somos de fuera. La mayoría somos de fuera. Ya hay gente que es cancunense, pero sigue siendo, creo que, la minoría. Entonces, lo que pasa y lo que he observado en mi propia vida y en la vida de muchos de los que vivimos acá, es que, por decirlo de alguna manera, no tenemos mucho arraigo a esta ciudad. O sea, estamos aquí, vinimos a chambear o viniste por X razón, pero realmente no consideras esta tu tierra porque eres de otra parte. Entonces estás aquí por algún momento, por algún tiempo, y no sientes mucho amor quizás por este lugar. Pero si realmente entendemos de qué significa el Evangelio, podemos cambiar a lo mejor el chip. Podemos a lo mejor comenzar a ver esta ciudad con otros ojos. Podemos comenzar a ver a lo mejor la basura tirada en la calle o de tu vecino o aquí afuera y comenzar a poder de esa manera práctica, ¿ves? El Evangelio es práctico, no solamente es teoría. La teoría afecta la manera en que tú y yo llevamos nuestra ciudadanía y afectamos para bien la ciudad y el país en el que vivimos. Entonces el Evangelio afecta a mi familia, pero también afecta la manera en que tú y yo vivimos y respetamos las autoridades y las leyes de este país. Cuando a Jesús lo quisieron tentar y le dijeron, a ver, o sea, es lícito pagarle impuestos al César, y Jesús le dijo, dale al César lo que es del César. Ellos pensaban de que Jesús los iba a liberar de pagar impuestos. Pero Jesús no, le dice, a ver, ¿qué imagen hay en la moneda? La al César, pues dale al César lo que es del César. Paga tus impuestos. Como cristiano, vive una vida civil y ordenada que glorifique a Dios. Paga tus multas. Paga las cosas. No te involucres en la corrupción. Hoy con el nuevo presidente, ese es como su énfasis, ¿no? La corrupción se va a acabar, pero si nosotros no colaboramos y no cambiamos nosotros, por muy buenas intenciones que tenga el presidente, este país va a seguir siendo igual. ¿Ves? Entonces el cambio va a ocurrir en este país cuando tú y yo, como cristianos, comencemos a ser consecuentes con lo que el Evangelio nos enseña, de que también nuestras autoridades, también las leyes de este país, podemos acatarlas y podemos honrar a Dios a través de ellas. Fíjate lo que dice después, verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La manera en que hablamos, habla y dice mucho de qué tan genuina es nuestra fe. Cuando habla de difamar, está diciendo de que no debemos de ser conocidos como cristianos, como personas que acusan falsamente a otros. Y creo que también es bueno enlazarlo con las autoridades. Creo que algo tiene que ver también con eso. Ahora para las elecciones lo que opté fue por un mes darme de baja en Facebook y no saber nada ni de nadie de lo que iba a opinar del presidente o de los candidatos, porque era una guerra así espantosa.
de que acá, que el candidato allá y todo acá, e incluso, y estoy hablando de cristianos, ¿ves? Difamando, acusando a candidatos. Y tú puedes decir, es que es verdad, pero Dios no nos ha llamado a eso. Tú y yo podemos, de nuestras palabras deben de salir palabras de edificación, de mutua edificación. No andar difamando ni a nuestras autoridades ni a ninguna persona. A ninguna persona. Finalmente mis palabras, tus palabras, están conectadas al corazón. Entonces cada palabra que sale de mi boca es un altoparlante de la condición de mi corazón. Entonces si yo soy una persona que está constantemente difamando a alguien, es un reflejo del tipo de corazón que tengo. Entonces, para que mis palabras cambien, lo que tiene que ocurrir es, mi corazón debe de cambiar. Y eso es lo que hace Jesús. Cambia nuestro corazón, transforma nuestro corazón. Y si de repente como que te sale una mala palabra, bueno, pues Dios te va a perdonar. Pero Dios te va transformando. Y cambia también la manera en que nos expresamos de los unos de los otros. Dicen no pendencieros, o sea, no conflictivos. Como cristianos no debiésemos de conocer o de ser conocidos por personas conflictivas. O sea, es que dice, ahí viene el cristiano, o sea, mejor escóndete porque aquí... Entonces, y es cristiano, entonces, ¿dónde va a conflicto? Seguro. Si Jesús está en nosotros, como Él dice que está, no creo que el lugar donde vamos o fuésemos tendría que ser nosotros generar conflicto, ¿no? O sea, cuando veías a Jesús, la gente quería estar alrededor de Él. O sea, había algo en la persona de Jesús que a la gente le encantaba estar cerca de Él, escucharlo. Y ya que Jesús está, ya que Jesús está en tu vida, también debiésemos de ser conocidos como personas que, lejos de causar conflictos, podamos ser conciliadores. Poder con nuestras palabras, poder traer armonía y paz al lugar donde estamos, a nuestra familia, al lugar de trabajo. Porque Jesús está actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida. No pendencieros. Ahora, fíjate, lee el capítulo 1, mira, acompáñame al capítulo 1 de Tito. Fíjate lo que Tito dice, o lo que Pablo dice en el verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, una misma persona, un mismo filósofo de Creta, dijo, los cretenses son de esta manera, y Pablo dice, su testimonio es verdadero. O sea, los cretenses son complicados, ¿no? Entonces, y dice que son mentirosos, que tienen un carácter complicado. Entonces, cuando Pablo le dice, ustedes no deben de difamar, ustedes no deben de ser dependencieros, lo que Pablo le está recordando es que los cretenses, como tú y yo, en este mundo, hemos sido llamados a vivir una vida totalmente diferente al lugar en el cual vivimos. Tú y yo nos somos llamados a seguir viviendo como siempre vivimos, sino hemos sido llamados a vivir de una manera diferente, no a transformarnos conforme a la cultura, sino a ser contracultura, a poder, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que pagamos los impuestos, en la manera en la que respetamos la ley, en la manera en la que llevamos nuestra familia, en la manera en que criamos a nuestros hijos, poder realmente ser diferentes de acuerdo al diseño de Dios. Todas esas cosas son cosas que Jesús va produciendo en tu vida, en nuestra vida, en tu familia. También dice de que seamos amables. Dice que nadie difame en verso 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Amabilidad, o sea, gentileza y mansedumbre. O sea, responder con benignidad y humildad. Jesús dijo pocas cosas de sí mismo. Siempre hablaba del Padre, pero una de las cosas que Jesús dijo de Él es que Él es manso y humilde. Mansedumbre es algo que Jesús dijo que se refirió a sí mismo como alguien manso. Y mansedumbre es eso. Una vez leí en un libro una excelente definición de mansedumbre que nunca me he olvidado. Y dice que mansedumbre es poder bajo control. Porque nosotros pensamos manso y enseguida le cambiamos una letra y decimos menso. Entonces, ser manso es, Dios me llama a ser menso. No, Dios no nos llama a eso.
Dios nos llama a ser mansos como Jesús. ¿Ves la vida de Jesús? Y Jesús fue una persona que su mansedumbre se veía en su humildad, en el trato de Él con la gente, en que servía a la gente, pero mansedumbre no es dejarse manipular por las personas. Jesús jamás se dejó manipular por nadie, pero seguía siendo manso. Y Jesús tenía todo el poder del universo, pero era un poder bajo control. Un poder bajo control. Jamás usó todo su poder para atacar o para pelear en contra de sus enemigos, sino que Él tuvo el control de todas sus capacidades. Y cuando somos mansos y cuando habla de mansedumbre, habla de la manera en la que reaccionamos al trato de los demás. ¿Cómo ejerces los recursos que están a tu alcance para a lo mejor responder a una falsa acusación, a un trato injusto? ¿Cómo reaccionas? ¿No? Tiras toda la caballería encima, ¿no? Entonces me dijo esto y yo y uso todo lo que está a mi alcance para responder. Pero mansedumbre habla de eso, de responder con humildad, con benignidad, con amabilidad. ¿Por qué? Verso 3, aquí está la razón por la cual podemos ser así. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y me encanta, aquí Pablo da la razón por la cual tú y yo ahora somos diferentes. Hay un cambio. El por qué habla de una razón, de una causa. Y me encanta que Pablo también se incluye, no dice ustedes antes eran así. Dice, no, porque nosotros, yo Pablo y tú Tito también. Tú sabes muy bien, Tito, cómo era tu vida antes, yo sé cómo era la mía, dice Pablo, y todos sabemos cómo era su vida. Dice, pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensatos quiere decir necios. Rebeldes quiere decir desobedientes, extraviados quiere decir engañados, esclavos quiere decir, y habla de la esclavitud, prisionero de malos deseos. La malicia habla de maldad, la envidia habla de el resentimiento por el éxito de otros. No sé si te pasa, no sé si vas a ser sincero en reconocerlo, pero a veces cuando alguien está sufriendo, como que sientes, como que te identificas y como que muestras compasión. Pero cuando a alguien que no eres tú le empieza a ir mejor, en el fondo muchas veces dices, ¿y por qué él y yo no? Y como que te empieza a dar un poco de envidia, ¿no? ¿Por qué él está yendo tan bien? Si yo soy más obediente, si yo hago mi devocional, si yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque él que ni siquiera agarra la Biblia le está yendo tan bien o mejor que yo. Eso es envidia. No solamente es como que codiciar lo que él tiene, sino tener un resentimiento porque al otro le está yendo mejor. Y dice Pablo, todo eso, aborrecibles, o sea, aborrecible es alguien odioso. Esa es la idea, odioso, despreciable. Y no solamente dice aborrecible, sino aborreciéndonos los unos a los otros, para con todos. Eso es lo que éramos antes. Tú dices, hoy mi autoestima quedó abajo. Sí, exactamente. Eso es lo que éramos. Eso es lo que Pablo era, eso es lo que Tito era, eso es lo que tú eras, lo que yo era. O quizás lo que sigue siendo. A lo mejor sigue siendo así. Y Pablo habla de la razón por la cual ellos deben o pueden ser amables, pueden estar dispuestos a toda buena obra, porque la vida que tenían antes se terminó. Dice, eso éramos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué los cretenses podían ser diferentes? ¿Por qué Tito podía vivir una vida diferente? ¿Por qué Pablo pudo cambiar la manera en la que cambió? Siendo un perseguidor de los cristianos, alguien que odiaba a Jesús, a ser un hombre que se rindió su vida a Jesús y dio su vida por la iglesia. ¿Qué pasó? Pues Jesús le cambió. El evangelio de Cristo le cambió. Y si realmente tú y yo no podemos decir eso es lo que éramos antes, es que quizás no ha ocurrido la salvación en nuestra vida.
No estoy diciendo, y la Biblia nunca nos dice de que si venimos a Jesús, ya, nunca más pecamos y que nuestra vida es perfecta. La Biblia no habla de eso. La Biblia sí habla y sí nos muestra de que si Jesús es una realidad en nuestra vida y si el Evangelio ha entrado a nuestro corazón, va a haber un antes y un después. Va a haber un cambio. Vamos a poder decir, antes éramos, y tú continúa y llena la lista. Tú sabes cómo tú eras, yo sé cómo yo era. Y a lo mejor todavía hay cosas con las cuales estoy luchando. Pero Dios está en el proceso de cambiarnos y transformarnos. No solamente la salvación implica que nos rescata, sino que también implica la transformación. Y nunca debes de perder la esperanza. Porque es Jesús haciendo la obra en ti, pero dice Pablo, eso es lo que éramos. Pero ¿te das cuenta? Dice, yo me imagino, no Tito. O sea, tú has cambiado, Tito, yo cambié porque Jesús es real. Y esa es una manera en la cual podemos comprobar que Jesús es real. Porque ve nada más cómo Él ha cambiado a su gente. Ves el Nuevo Testamento lleno de vidas de hombres y mujeres cambiadas. No perfectos, pero sí transformados. Yo veo la vida de muchos de ustedes, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, cambiados. Tú a lo mejor conoces a tu papá o a tu hermano, a tu mamá o a tu hijo y tú sabías cómo ellos eran antes y viste lo que Jesús hizo en sus vidas, los cambió. No porque ellos le echaron ganas, no, es Jesús los cambió. Porque Jesús es real. Pero ¿sabes qué? Debemos de ser cuidadosos con algo. Porque muchas veces ahora que ya hemos sido cambiados y Dios nos está transformando y ya hemos experimentado la salvación, se nos olvida que un día estamos del otro equipo. Entonces, eso nos lleva ahora que ya somos creyentes, a condenar y a juzgar a los que no viven como nosotros. Y se nos olvida que antes estábamos del otro lado de la barda. Pero si tú te acuerdas, si yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, cómo era yo antes, eso va a generar en mí y en ti un corazón compasivo para los que todavía el Evangelio no les ha alumbrado. La salvación nunca debe de llevarnos a orgullo y a soberbia. Jamás. La salvación y la transformación que Jesús ha hecho en nuestra vida debiese de provocar en nosotros una gratitud eterna, pero también una compasión para el que no lo ha experimentado aún. Y en lugar de quizás perder el tiempo, a lo mejor ir y hablarle de Jesús a la gente que no lo ha escuchado. Compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuando Jesús sanó o salvó y rescató al endemoniado gadareno, Jesús le dijo, ve y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho. No lo mandó a un seminario a estudiar 4 años para que esté preparado para ir y contarle a su familia. Que es muy bueno y muy válido. Pero le dice, con lo que yo hice contigo es suficiente para que vayas y le cuentes a tu familia. Y tú ves al gadareno que no cumplió todo, sino que en cada lugar donde iba, le iba contando a todos lo que Jesús había hecho en su vida. Pero Jesús cambia. Jesús transforma. Es lo que éramos antes. Si tú estás batallando con algo hoy, si todavía no has puesto tu fe, tu confianza en Jesús, es por lo que la Biblia dice, sigues siendo un esclavo del pecado y necesitas experimentar la salvación y la libertad que solo Jesús te puede dar. Y tu vida va a cambiar, créeme. Aquí hay mucha gente que te puede dar fe y testimonio de eso. Ahora, ¿por qué o cómo? Fíjate el verso 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo aquí nos da la razón por qué y tú y yo podemos vivir vida diferente. Como lo vimos el domingo pasado. Hay una razón y un por qué.
Pablo puede decir, antes éramos así, ahora somos de esta manera. Hay una razón para eso. Y es el Evangelio, es la bondad, es el amor de Dios. Fíjate lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Esto es lo que cambió nuestra vida. Es la bondad y es el amor de nuestro Dios. A veces la gente puede tener un concepto distorsionado a veces de Dios. No sabe qué Dios está pensando, no sabe qué Dios está haciendo. Pero en la Biblia vemos a un Dios que está interesado por su creación y que está involucrado en salvar a su creación caída. Pero la motivación por la cual Dios hace las cosas, aquí está la motivación de Dios. Es la bondad y es el amor. Esas son las cosas que mueven a Dios. Es lo que movió a salvar a un hombre como Saulo. Es lo que movió a Dios a salvar a un hombre como Tito. Es lo que movió a Dios para salvar a los cretenses. Es lo que movió a Dios para salvarte a ti y a mí. Su bondad y su amor. Eso es lo que mueve a Dios. De hecho, la palabra bondad quiere decir benevolencia. Y la palabra que aquí pone como amor para con los hombres es una palabra que quizás has oído alguna vez, es filantropía. ¿Has oído esa palabra? Filantropía, o él es un filántropo. Esa palabra quiere decir un amante de los hombres, alguien que ama a la humanidad. Eso es un filántropo. Y Dios es un filántropo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios ama a la humanidad. Y fue la razón por la cual Él ejecutó el plan de salvación. ¿Por qué? Porque fue movido por su benevolencia y por su amor. Entonces la pregunta es, ¿cuándo te amó Dios? Entonces tú dices, no, Dios me ama porque yo le estoy echando ganas, porque estoy haciendo mi devocional y porque voy a la iglesia, y porque hago buenas obras, porque trato de portarme bien y porque le demostré de que sí quería cambiar y que no. Ay, por eso me ama Dios. No, Dios no te ama por eso. No te amó cuando estabas haciendo esas cosas. Vamos a Romanos 5, otra vez Romanos 5. Romanos 5, verso 8. Aquí vas a ver cuándo es que Dios te amó. Romanos 5, 8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice en que siendo nosotros unos santos o siendo nosotros así buenas personas, Dios nos amó. No, dice siendo aún. ¿Te das cuenta? Aún. Esa palabra es importante. Dios no nos dijo, a ver Edgar, si tú cambias, yo te prometo que te voy a amar. Si tú cambias. Dice que Dios nos amó siendo aún pecadores. Ahí demostró su amor. ¿Y cómo lo demostró? Dice enviando a su Hijo Jesucristo. Dios no es un Dios que ama solo teóricamente. Dios es un Dios que ama en la práctica. ¿Y cuál es la práctica? ¿Cuál es lo tangible? Es que nos dio a su propio Hijo. Nos dio a Jesús. Jesús, Él ofreció su propia vida porque también nos ama. Y se ofreció por nosotros. El amor de Dios es un amor que Él demostró. Entonces, cada vez que tú dices, yo no sé si Dios me ama realmente, ¿será que Dios me ama? Tienes que voltear y mirar hacia la cruz. Ahí está la mayor demostración de que Dios te ama. A veces es que no siento nada, es que quiero sentir algo. No. Voltea y ve la cruz. Ahí está la demostración de que Dios te ama y de que Jesús te ama. Dios dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo. Jesús como Hijo dio su propia vida, vino voluntariamente. Fue un amor demostrado. Eso es lo que mueve a Dios. Y su amor fue lo que nos salvó. Fíjate, vuelve a Tito. Dice, nos salvó, el verso 5. ¿Nos salvó de qué? Siempre usamos que soy salvo, la salvación, pero ¿de qué nos salvó?
Vamos a Romanos otra vez. Vamos a estar ahí viendo algunas cosas de Romanos. Romanos, pero capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios, dice, hoy estamos hablando del amor, ¿y cómo que la ira de Dios? Dice, sí, Dios también tiene ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tú en tu casa léele todo desde ahí hasta el final del capítulo 1, qué es lo que Dios considera como injusticia. Pero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, Dios ve el pecado y dice, yo odio el pecado, odio la maldad. Pero fíjate al final del capítulo 1, Romanos 1, verso 32. Quienes, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, está hablando de todas esas personas que menciona arriba. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que el juicio de Dios está en contra de aquellos que practican esas cosas y dice, son dignos de muerte. Pero chécate esto. Tú dices, no, yo no hago eso. Ok, a lo mejor no. Pero a lo mejor te complace. Te deleitas en la maldad de los demás. Te deleitas en la maldad que ves en la televisión, en las películas. Te deleitas, te entretiene. Eres igual culpable, soy culpable. Porque no dice solamente los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. Entonces tenemos un problema con Dios. Y esto es importante para entender la salvación. Cuando decimos somos salvos ¿de qué? ¿Por qué era necesario ser salvados? Mira, vamos al Evangelio de Juan. Sigue avanzando hacia tu izquierda. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. Todos quizás no sabemos de memoria Juan 3:16. Vamos a leer el verso 17 al 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero chécate esto. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esto es lo que debes de pensar. Si tú eres una persona que no ha puesto su confianza en Jesús, y no ha visto y no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador y el Señor de su vida, estás en la condición que Jesús dice que estás en una condición de condenado. Lo que dice Romanos 1, estás esperando un día en que la sentencia por tus delitos va a ser aplicada, la ira de Dios. Entonces cuando Tito habla de la salvación y que Dios nos salvó de eso, de su propia ira. Dios nos salvó del poder del pecado. Dios nos salvó de la condenación eterna. De eso nos salvó Jesús. De eso. Y su bondad es la que nos salvó de esas cosas. Entonces, todos aquí tenemos algo en común y es que todos necesitamos la salvación. A lo mejor tenemos un nivel educacional diferente, a lo mejor tenemos un estrato social diferente. Pero si hay algo que todos tenemos en común es que absolutamente todos necesitamos ser salvos. Algunos ya lo han experimentado, a lo mejor otros todavía no. Y eso es lo que necesitas examinar tu vida. ¿Has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador y el Señor de tu vida? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Ya has venido y has aceptado la oferta de Dios para reconciliarte con Él o no? Piénsalo. Ahora la cosa es, dice, no, yo puedo salvarme. Yo puedo demostrarle a Dios
de que yo puedo hacer buenas cosas para demostrar de que sí valgo la pena. Vuelve a Tito 3, verso 5. ¿Cómo fue o por qué fue que nos salvó? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ok, ahí dice, no se trata ni de lo que tú ni lo que yo podemos hacer para obtener la salvación. No se trata de nuestras buenas obras. Mi mejor vida sigue siendo insuficiente para Dios. Tu mejor vida sigue siendo insuficiente para obtener la salvación. A lo mejor mi buena vida, mi vida ejemplar, puede tener cierta influencia terrenalmente, pero tiene cero influencia para con la salvación con Dios. No hay manera. Y tenemos que partir de ahí. Porque a lo mejor tú puedes decir, no, yo sí soy una buena persona, en la familia promedio, tengo trabajo, trato bien a mi esposa, trato bien a mi esposo, tengo 2 hijos, ahí la llevo. Y yo creo que pues Dios va a aceptar eso y va a decir, bueno, es este Dios de barba, bonachón, que a todos les dice que sí, entonces al final nos va a dar chance a todos de entrar al cielo. No. Porque no hay absolutamente nada que tú y yo podamos ofrecer o vivir para que Dios pueda decir, ok, eso es suficiente para darte la salvación. No hay. Por eso dice, y esto es importante, si la Biblia que tienes ahí es tuya, marcar eso. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay manera. Si lo bueno mío no es suficiente, híjole, ¿qué hacemos con lo peor de nosotros? Si lo bueno que puedo ofrecer y lo bueno que puedo vivir no alcanza, ¿qué va a pasar con lo no tan bueno, lo peor de nuestra vida? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Porque la gente dice, no, yo me voy a portar bien, voy a hacer esto como que para borrar o para recompensar o compensar como he vivido, y no es suficiente. Mis buenas obras no borran las malas obras que he hecho. No las borran. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la misericordia de Dios. Es lo que dice después. Dice, sino por su misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos da chance de la salvación. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Justicia es recibir lo que merezco, pero misericordia es no recibir lo que merecíamos. Y tú y yo, si has puesto tu confianza en Jesús, no vas a recibir, yo no voy a recibir lo que yo sí merezco. ¿Qué es lo que merecía? No merecía el amor de Dios, no merecía la salvación, no merecía su perdón, no merecía tener una relación con Dios. Yo no merecía nada de eso, ni tú tampoco. Pero Dios no te da eso, no te paga lo que tú mereces, sino que nos da algo diferente. Imagínate. David, todos conocemos a David, al rey David, ¿verdad? Mira lo que él escribió. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51. Cuando David pecó con Betsabé y cuando Dios finalmente le trajo convicción de su pecado, David escribió este salmo, el Salmo 51. Y fíjate lo que él dice en el verso 1 nada más. Salmo 51, 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué dice ahí? A tu misericordia. No le dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu justicia, porque si era la justicia, hasta ahí llegaba David. Hasta ahí llegaba David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, Señor, tú eres un Dios misericordioso, no me des lo que yo merezco. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Chécate. Es un hombre que cometió adulterio, fue cómplice de homicidio, el gran rey de Israel. Y Dios le quita la venda y se da cuenta de su condición. Y en esa condición de ser confrontado con su pecado,
Él dice, Señor, yo sé que la única manera en la cual yo puedo venir ante ti, Dios, es porque tú eres un Dios misericordioso. La misericordia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que Dios nos dio. Si Dios hubiese actuado en su justicia, David muere ahí. Pero Dios no le actuó con justicia, sino actuó con misericordia, como contigo y conmigo. Si Dios solo fuese un Dios justo y no fuese misericordioso, ninguno de nosotros estaría parado aquí. Pero Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira, que está dispuesto a perdonar. Entonces no solamente es por su misericordia y nada que ver contigo, con lo que tú y yo podemos hacer. Dice, por el lavamiento, verso 5, de la regeneración. Eso habla de un nuevo nacimiento. Regeneración quiere decir volver a tener vida o una nueva vida. Entonces Dios te da la posibilidad de un nuevo comienzo. Estabas cansado un momento de tu vieja vida, estabas esclavo de tus pecados, pero no podías ser libre, por más que intentabas aquí y allá. Conociste a Jesús, Jesús te hizo libre, te rompió esas cadenas, te dio una nueva vida, fuiste regenerado, naciste de nuevo. Eso es la regeneración, es volver a la vida, una nueva vida. Eso es lo que Jesús da. No está interesado en arreglar tu vieja vida, Él te quiere dar una nueva vida. No andar tapando baches y hoyos por aquí, no, Él te quiere dar una nueva vida. Él lo puede hacer. Un nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas la conversación de Jesús con Nicodemo? Esa conversación es interesante porque Nicodemo no es lo que en su cultura y en su sociedad podríamos considerar el más vil de los pecadores. No es como la historia que está después de la mujer samaritana. Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo que debe de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que seguramente estaba muy confiado en su autojusticia. Y es a él, a un hombre que está muy confiado en su autojusticia, en sus buenas obras, a los cuales Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y a veces así estamos nosotros, pensamos que nuestra justicia no es tan mala y que lo que podemos ofrecer a Dios, pues, de algo servirá. Pero no es hasta que te encuentras como David, así, quebrantado, con la realidad abrumadora de que eres un pecador y que soy un pecador y que no hay nadie que me pueda salvar, solo la misericordia de Dios. Cuando llegas a ese punto de quebrantar y corres a Dios para salvar, es que vas a experimentar eso. Si sigues pensando de que sigues siendo una buena persona y que no necesitas de Dios, la salvación va a significar muy poco para ti. No es hasta que Dios nos convence de quiénes somos, que nos muestra también la necesidad de ser salvos. Dice también no solamente regeneración, sino dice renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a cambiar, te va a transformar. O sea, imagínate, ponte a pensar en esto. Dios te da una nueva vida, pero Dios no quiere que la vuelvas a echar a perder, como la primera. Entonces lo que hace es, nos manda su Espíritu. Para esa nueva vida que Dios te ha dado, para que te mantengas en esa nueva vida. Y esa renovación, esa transformación, es algo que el Espíritu de Dios hace. Ponte a pensar en eso. El Espíritu de Dios, Dios mismo, está dentro de ti. Dios dice en su palabra que Él no habita en edificios o construcciones hechas por hombres, pero Él de alguna manera y de alguna forma se las ha arreglado para vivir dentro de ti. Imagínate. Entonces, cuando tú estás en una situación de tentación, en una situación dolorosa, difícil, en una enfermedad inesperada, en una crisis en tu familia, algún problema con tu hijo, y tú dices, no, yo no voy a salir, no puedo salir de esto. Acuérdate de que dentro de ti está el Espíritu de Dios. Y no es en tu capacidad, sino es en el poder que Él da, que Él te va a sacar de ahí. Y Él te va a transformar, te va a renovar. Y Dios te ha dado el poder para vivir la vida que agrada a Dios. Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:8 que ellos iban a recibir el poder de Dios cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser testigos de Jesús. Tú y yo no vamos a poder vivir la vida cristiana sin
la presencia activa de su Espíritu en nuestra vida. Entonces, Dios hace todas estas cosas. La salvación no es por mis obras de justicia. Él me va transformando, me regenera, me renueva. Dice verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Necesitas un Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia, como se llama el mensaje de esta mañana. ¿Qué quiere decir justificado? Es que Dios te ve, si tú has puesto tu fe en Jesús, como una persona justa, como si nunca hubieses pecado. Dices, ¿no? ¿En serio? Sí, eso es justificado. Dios en un acto, te lo voy a poner para que lo puedas como que a lo mejor captar mejor. Dios en un acto legal declara que los pecados, tus pecados, te son perdonados y la justicia de Jesús te pertenece. Y ahora Él te declara justo ante sus ojos. Dios te declara como inocente, no culpable. Todo ese bonche, ese expediente en tu contra, en mi contra, de todo lo que malo que había hecho, de todas las leyes de Dios que había violado, caso resuelto, caso cerrado. Ya no hay un expediente en tu contra, en mi contra. ¿Por qué? Porque Jesús pagó esa deuda. Jesús pagó por nuestros delitos. No lo merezco, pero eso es lo que Dios hace. Y Dios ahora te ve a ti, a mí, si tú has puesto tu fe en Jesús, como alguien justo, como alguien que no solamente nunca pecó, sino que como que si siempre hubiese obedecido, porque es lo que ve en ti. Ve la justicia de Jesús. Entonces, en la cruz, cuando Cristo muere, Él estaba cargando nuestros pecados. Pero a cambio, Él nos transfirió su justicia, su bondad. Entonces, cuando el Padre te mira a ti, ya no ve quién eres tú, ve a Jesús en ti. Y ve su justicia obrando a tu favor. Y Dios te dice, caso cerrado, inocente. Imagínate. Así, con esos ojos te ve Dios, porque Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y porque Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados. Dios no guarda registro de tus pecados. Dios no guarda. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Jesús, Dios no guarda el registro. ¿Por qué? Porque has sido declarado justo. Eso no quiere decir de que eres perfecto y ya nunca más pecas. Dios te está transformando. Pero sí significa que Dios no va a guardar registro de tus pecados, porque Jesús los borró. Y Él te da su justicia para ti y para mí. ¿No te parece asombroso eso? O sea, que Dios te vea con esos ojos y nada de esto porque tú y yo lo merezcamos, sino simplemente por su misericordia. Y me dice que me hace un heredero. O sea, Dios hace todas las cosas y aparte te da algo por algo que tú no hiciste. Te hace un heredero. Eso es el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de esto, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora rápido, verso 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo le dice a Tito, necesitas insistir en que en el Evangelio, en lo que acabamos de ver, que la salvación no es por nuestras obras, es por la justicia de Dios. En eso Tito debe de insistir. Y eso es lo que debemos de insistir como pastores. Recordar siempre que la salvación no es por lo que tú haces, sino es por lo que Jesús hace. Dice, evita cosas necias. Pablo, ¿se acuerdan? En 1 y 2 Timoteo habló mucho de evitar las conversaciones necias, las discusiones necias sobre las genealogías, sobre la ley.
O sea, esas cosas no edifican. ¿De qué familia vienes? No, pues de esta familia, entonces yo soy más importante que tú. En el judaísmo también era importante. ¿De qué tribu venías? ¿De dónde? ¿Cuál era tu linaje? Y eso te daba como que más importancia sobre los demás. Pablo dice, eso es totalmente irrelevante. No vale la pena entrar en esas discusiones sobre genealogía, ni sobre la ley de Moisés, tampoco. Dice, no, mejor insiste en el Evangelio, en lo que Jesús ha hecho. En eso debemos de insistir. Y habla de un hombre que divide. Dice, ¿sabes qué? Como los consejos finales. Tito, ten cuidado porque van a haber hombres que van a dividir. Y eso es tema serio para Dios, los que causan división en la iglesia. Y Pablo le dice, dale 2 advertencias. A la tercera lo sacas de la iglesia. ¿Por qué? Porque un hombre que divide puede destruir una iglesia. Una mujer que anda dividiendo puede destruir una iglesia. Y no es cosa menor para Jesús. Entonces Pablo le dice, Tito, ten cuidado con el hombre que anda dividiendo. Y generalmente el hombre que anda dividiendo o la mujer que anda dividiendo piensa que él está en lo correcto y que todos los demás están equivocados. Por eso ese asunto de las vanas o de las necias conversaciones tiene que ver con alguien que divide también. Alguien que causa división hace de cosas insignificantes grandes y pone la atención en un punto, en una coma. Y por eso quiere dividir y por eso todos los demás están equivocados y él es lo cierto. Pablo dice, ten cuidado, 2 advertencias y a la tercera, sácalo de la iglesia. Versos 12 al 15, dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Nada más una cosa que me llama la atención. En el verso 12, Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Necesito que me vengas a ver. Pero me encanta la visión y el amor de Pablo para con la iglesia. Porque no llama a Tito, pero no deja la iglesia descubierta. ¿Te das cuenta? Le dice, tú, Tito, vas a venir cuando lleguen estos 2 hombres allá. Antes no. Pablo no era así como que todo se trata de mi ministerio y yo jalo de todas partes para favorecerme a mí. Y no importa cómo deje la iglesia en X lugar. Pablo le dice, yo voy a mandar 2 personas y cuando esas 2 personas lleguen ahí, tú ahora sí puedes venir conmigo. Pero no vamos a descuidar a la iglesia en Creta. Me encanta eso. La visión de Pablo por la iglesia en general. Entonces, ahí termina. Esas cartas pastorales. Pero quiero terminar con algo que creo que es importante. Porque hemos visto lo que Jesús hace, la salvación. Y a lo mejor tú dices, yo no he experimentado eso. Yo no sé lo que significa la salvación. He oído, pero me he dado cuenta que mi vida sigue igual, pero creo o pensaba de que tenía que hacer buenas obras para que Dios me aceptara, para que Dios me dé la bienvenida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la buena obra que Dios me pide que haga? Jesús lo explicó para nosotros, no tenemos que andar adivinando. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6. Tus obras, mis obras de justicia no van a ser suficientes para que Dios te acepte. Son las obras de Jesús en la cruz las que son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y en qué sí tú tienes que tomar una decisión. Eso es lo que Jesús dice aquí, Juan 6, versos 28 al 29. Entonces le están preguntando a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que la gente siempre pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Portarme bien, buenas obras. Tú le preguntas a la gente afuera, ¿por qué te vas a ir al cielo?
porque ayudé a cruzar a una abuelita en la calle, porque soy buena persona, porque hice esto, puras buenas obras. Y ya vimos que eso es insuficiente. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad con la gente que no sabe. Es compartir el Evangelio. Entonces aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Jesús lo dice. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está. ¿Está difícil de entender eso? No, ¿verdad? Es algo profundo, muy profundo, pero no es difícil de entender. Nosotros pensamos que la salvación es algo complejo y lo ponemos complejo y lo ponemos difícil. Dios hizo lo imposible fácil para ti y para mí. ¿Qué es lo que Dios pide y demanda de ti? Que te arrepientas, que abandones tu pecado y que vengas a Él en una fe genuina. Y que creas, como dice ahí, en el que el Padre envió, en Jesús. Si tú pones tu fe en Jesús, te arrepientes de tus pecados, la salvación, que es un regalo de Dios, es para ti. Y todo lo que vimos hoy va a ser una realidad en tu vida. Si tú no has experimentado eso, ahora que vamos a orar, pídeselo a Dios. Ahí en la privacidad de tu corazón vamos a orar y pídele a Dios. Si tú eres una persona que sabes muy bien de que no sabes qué va a pasar contigo si mueres hoy, que no sabes qué va a pasar contigo si más adelante pasa algo, que no estás seguro si realmente has nacido de nuevo. A lo mejor eres una persona que toda la vida ha ido a la iglesia, pero no estás muy convencido, de tu vida no da fe de que has cambiado. A lo mejor es porque no has nacido de nuevo. Pero hoy Dios te da la oportunidad. ¿Qué es lo que la buena obra y la obra que debes de hacer? Pon tu confianza en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Rinde tu vida hoy. Ríndela a Él. Y pídele de que Él entre a tu vida y tome el control de tu vida.